Jesús es el único camino para que el hombre pecador se reconcilie con Dios. Jesús es la verdad que nos libera de muchas ataduras de nuestro día a día. Y también es la vida nueva, para poder gozar de la compañía eterna de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo, junto a Dios en la eternidad. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Solo en Jesús confiado estoy, Él es la luz y la verdad, refugio es el amparo fiel, firme en angustia y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, calma el alma en ansiedad. Consolador es mi Señor, en su amor hoy firme. Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que donde amor y rectitud su mismo pueblo le entregó. Cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios propició, todo pecado Él cargó, por su justicia justo soy. Ahí en la tumba reposó el cuerpo de mi Redentor, lo que derrota pareció, 3 días más resucitó, la gran victoria alcanzó, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, Cristo con sangre me compró. No hay culpa ni temor, tengo el poder de Cristo en mí. Lo que empezó terminará, la obra de mi santidad. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor. Cuando me llame su hogar, en su poder yo viviré. Solo en Jesús confiado estoy, Él es la luz y la verdad. Refugio es Él, amparo fiel. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6.
La palabra de Dios reiteradamente nos recalca la completa insuficiencia del ser humano para alcanzar a Dios e incluso más, de siquiera buscarlo. Es al contrario, es Dios quien nos busca, nos encuentra, nos lava, nos redime, nos sostiene, como a completos esclavos a quienes libertar. Antes de que Cristo nos proveyera salvación personal, reconozcámoslo, cada uno de nosotros huía del verdadero camino, ignoraba la única y absoluta verdad y prefería vivir una vida perecedera en vez de gustar la auténtica vida eterna. En la próxima media hora estaremos atendiendo a esta lúcida meditación sobre la obra de Jesucristo que nos trae nuestro hermano Felipe Rivera González, joven exhortador de la Primera Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile, que les invitamos a escuchar y a compartir con los suyos. Padre bendito, nos dirigimos a usted, Señor, en este momento, primeramente reconociendo su gloria, Señor, su omnipotencia, su omnisapiencia, su sola suficiencia, y le pedimos por lo mismo, Señor, que nos perdone, porque tantas veces, día a día, mostramos tanta autoconfianza en nuestra humana sabiduría, que ni siquiera es sabiduría, Señor, en decisiones pequeñas y grandes, Señor. ¿Cuántas veces atendemos más el consejo humano que el que nos da en su palabra? ¿Cuántas veces obviamos la obra perfecta que el Señor Jesucristo va modelando en nuestras vidas cuando nos sometemos a su voluntad, cuando nos sometemos a su guía? Ayúdenos, Señor, a entender, asimilar y aplicar sobre nuestras vidas la realidad de que nuestro Señor Jesucristo, y solamente Él, es el único camino, es la única y pura verdad y es la auténtica vida que podemos vivir. Límpienos, Señor, de todo pecado cuando dejamos de lado estas verdades y las reemplazamos por sustitutos. Perdónenos, Señor, fortalézcanos a través del mensaje de su palabra que escucharemos a continuación, y reconozcamos que no hay obra posible sino la que realizó y consumó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo único que podemos hacer, Señor, es reconocerle como Salvador, como Señor, como todopoderoso Rey del universo, postrarnos ante usted, tomarnos de su mano en humildad, Señor. Limpie, Señor, y quite nuestra soberbia, nuestra altanería, porque tenemos pies de barro y no lo reconocemos, lo olvidamos tan frecuentemente. Le rogamos que bendiga al exhortador de su palabra en el día de hoy, a nuestro hermano Felipe. Bendiga su vida, Señor, y forje en él un siervo fiel, maduro, para los tiempos que se necesitan. Todo esto lo dejamos, Señor, delante suyo, para que usted obre según su voluntad, porque usted es el único que sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Los voy a invitar a que podamos meditar en esta oportunidad en un tema que es de importancia para nosotros, saber la obra de Jesucristo. Pero antes de comenzar, los voy a invitar a que podamos tener un momento de oración para que Dios guíe nuestra vida y nuestro corazón y nuestra mente en esta oportunidad. ¿Vamos? Padre Celestial, eterno Dios, te agradecemos en esta oportunidad porque usted nos permite estar participando de esta predicación que vamos a tener. Le quiero pedir que usted sea dándome de su sabiduría, dando desde ya todo error que pueda existir y poniendo en nuestros corazones entendimiento, en nuestra mente también, para que
podamos atesorar su palabra en nuestra vida, pero también podamos ponerla en práctica. Sea usted con nosotros, Señor, aclarando cada vez nuestra mente y dándonos el gozo de poder hablar y también escuchar de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar lectura en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, voy a leer del 1 al 6. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Como acaban de escuchar en Juan 14:6, el último versículo que leí, Jesús se proclama como el camino hacia Dios. En el mundo siempre surge la pregunta, bueno, ¿cómo puede ser esto posible? Muchas veces la frase Jesús es el camino hacia Dios, las personas no la entienden, porque por lo general todas las personas son criadas en la cultura del humanismo. Eso lo vemos a diario. Siempre existe la enseñanza que cada uno debe forjar su camino. No sé si han escuchado esa frase. Cada uno debe forjar su camino. Hoy en día es común, por ejemplo, en las charlas motivacionales, escuchar que todo lo podemos hacer si nos lo proponemos, o nosotros mismos somos la barrera para conseguir nuestras metas. Y muchas ideas más que dan énfasis a conseguir todo por nuestra cuenta. Por eso que en lo espiritual les cuesta mucho aceptar la idea de depender de alguien más para obtener algo. En este caso, la obra de Jesucristo para nuestra salvación. Pero, ¿cuándo se inicia la dependencia de llegar a Dios a través de Jesucristo? Dios no nos quiso dejar separados de Él. Podríamos decir, aleluya por eso. Él tomó la iniciativa. No dejó que Adán y Eva buscaran por sus medios cuál sería la opción de volver a la comunión con Dios, que quizás es lo que el mundo hoy en día tan dependiente de ellos mismos buscarían. Dios decidió darnos a su Hijo como un ser humano, Jesús, Dios mismo. Fue Él que vino para morir en la cruz como el sacrificio perfecto, así darnos la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Vamos un poco a contextualizar los versículos que yo lectura en un principio, para darnos cuenta con quién hablaba Jesús, es decir, en qué contexto dijo estas palabras. Él estaba con sus discípulos en la última cena, este cuadro tan conocido por el mundo entero, incluso podríamos decir. Vemos en el capítulo anterior al que yo leí, es decir, en el capítulo 13, que Jesús le estaba explicando a sus discípulos que su fin estaba cerca y que debía regresar al Padre, así que ya no estaría más con ellos físicamente. Como era de esperar, ellos se asombraron y se entristecieron. Imagínense, habían pasado 3 años con Jesús, eran sus amigos, sus discípulos, habían visto cosas maravillosas de su maestro, pero ahora se tenían que despedir de él. Por lo tanto, debemos entender que a pesar de que muchas palabras de Jesús no eran entendidas por los discípulos, ellos igual se confundieron y entristecieron ante las palabras que Jesús le estaba anunciando. Pero aquí podemos darnos cuenta del amor de Jesucristo por sus discípulos, por sus amigos. En ese momento de tristeza e incertidumbre, Jesús los anima. Y así comienza el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Eso es lo que les dice luego de que ellos recibieran esta noticia. Jesús les dice en estos 4 primeros versículos que yo leí que la separación física sería temporal. Luego ellos también irían al hogar del Padre. De hecho, les dice que ya ellos conocían el camino al Padre. Bueno, este es el contexto en el cual Jesús le enseña a sus discípulos que Él es el único camino para llegar a Dios. Por esto que vamos a meditar el día de hoy, en el versículo 6. Podemos ver que Jesús pudo declarar ser el único camino para llegar a Dios, y no solo eso, sino que es a través de Él que podemos conocer la verdad y recibir la vida eterna. Por eso que ahora vamos a meditar en 3 puntos sobre este versículo 6. Vamos a ver en primer lugar que Jesús es el camino a Dios. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús es la verdad que nos libera. En tercer lugar, Jesús como la vida.
Vamos a ver en primer lugar que Jesús es el camino a Dios. Luego de que Jesús les indica que no debían entristecerse, recordemos que parte diciendo no se turbe vuestro corazón, indicarles que ellos después igual irían al lugar donde Jesús iba, podemos apreciar en el ejemplo de Tomás, este discípulo siempre curioso y como sabemos después un poco incrédulo, podemos apreciar que muchas cosas que Jesús le explicaba directamente a sus discípulos eran muy difíciles de entender para ellos. De hecho, lo más seguro que la mayoría de las cosas ellos las entendieran por fe o definitivamente no las entendían. Tenemos, aparte del ejemplo de Tomás, el ejemplo de los discípulos cuando van camino a Emaús, cuando el mismo Jesús se les presenta y ellos no le conocen, entonces podemos darnos cuenta que varias de las cosas que Jesús les explicaba muchas veces no eran entendidas por los discípulos. Bueno, Tomás le pregunta cómo era posible que ellos conocieran el camino si ni siquiera sabían dónde era el hogar del Padre. Y es ahí que Jesús contesta con el versículo que vamos a meditar. Voy a dar lectura nuevamente al versículo 5 y al versículo 6. El 5, dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo primero que Jesús le dice después de recibir la pregunta de Tomás es, yo soy el camino. Si solamente escucháramos yo soy el camino, la pregunta lógica que se nos podría venir a la mente es, bueno, ¿el camino a dónde? La respuesta más certera no tarda en llegar. El camino al Padre, al hogar celestial. Jesús tenía la autoridad plena para declararse el único camino. Su obra en la tierra no había dejado ninguna duda. Él, imagínense, siendo Dios mismo, se humanó para rescatar de la miseria del pecado a los hombres. Entonces, ¿cuán difícil es para nosotros entender que Dios mismo se haya hecho humano para convivir con seres como nosotros pecadores, siendo que Él no tolera el pecado? Sabemos que Dios es perfecto, no tolera el pecado, y claramente lo expresa el rey David en el Salmo 5, el 4 y 5 expresa lo siguiente, porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti, no estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. Por lo tanto, vemos que Dios, a pesar de que no tolera el pecado, se humanó. Porque sabemos que obviamente Jesús no pecó, pero sí tuvo que convivir a diario con el pecado, con hombres pecadores. Por eso se necesitaba un sacrificio perfecto y no había otro más que Jesucristo. Por eso Él es el camino, el único camino. Él nos conduce hasta Dios Padre por medio de su muerte y su resurrección. Pero podríamos decir que más que esto, Jesús, cuando dice estas palabras, estaba animando a sus discípulos a cambiar la mirada de lo temporal a lo eterno. Y es lo que caracteriza un poco a las personas de hoy en día. Muchos están o estamos, porque muchas veces nosotros mismos caemos en ese error, estamos más preocupados de las cosas temporales, de lo material, de aquellas cosas de las cuales Jesús le pide a sus discípulos, que es preocuparse de lo eterno. Es por eso que nosotros recibimos el mismo desafío de los discípulos, de poner la mira en las cosas espirituales, en lo eterno. Porque sin duda nuestro pasar aquí en la tierra es muy corto. Hay que reconocer que nuestra morada aquí en la tierra es solamente por un periodo de años. Salmo 90:10 señala que si en los más robustos son 80 años. Y después de eso terminará, es decir, un tiempo sumamente corto. Pero podemos tener la morada eterna en la casa del Padre. Cosa importante es que eso lo debemos decidir ahora, en la tierra. Nosotros, gracias a Dios, hemos hecho la decisión y es lo que también debemos exponerle a aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón. Por eso, Jesús es la provisión de Dios, es decir, el regalo que Él nos da. ¿Para qué? Para que moremos con Él por la eternidad. Nosotros, por nuestros propios méritos, nada podríamos hacer. Imagínense ustedes si la salvación fuera por obra. ¿Podríamos hacer algo nosotros? Debiésemos dar gracias a Dios porque la salvación es por fe, porque si no, siendo sincero,
no podríamos ser salvos. Entonces, gracias a Dios que la salvación Él la dio a través de Jesucristo. De esta manera, Jesucristo era el único sacrificio válido por nuestros pecados para alcanzar la vida eterna en el cielo. Él había declarado lo siguiente: yo y el Padre una cosa somos. Eso lo dijo en Juan 10:30. Así que solo en Jesús, Dios hecho humano, obtenemos el perdón que necesitamos y la paz con Dios. Por nosotros mismos o por nuestros propios esfuerzos, como buscan la mayoría de las personas, nunca seríamos capaces de obtener la salvación y la vida eterna. Dios mismo nos abrió el camino a través de Jesús. Por lo tanto, en este primer punto establecemos a través de la Biblia que Jesucristo es el camino a Dios. Por eso se describió de esa manera. En segundo lugar, Jesús se declara la verdad. Y esta verdad es una verdad que nos libera. En Jesucristo está revelada la verdad sobre cómo es Dios Padre. Cuando nosotros leemos los evangelios nos podemos dar cuenta del amor tan grande de Dios para la humanidad. A Dios le interesa nuestro bienestar físico, nuestra salud, por ejemplo, y sobre todo nuestro bienestar espiritual. Y en la obra de Jesucristo en la tierra podemos encontrar muchos ejemplos de que Dios se interesa por estos puntos. Su ministerio, por ejemplo, consistió en sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, consolar a los afligidos y muchas otras características que hizo Jesús en la tierra. Y todas esas acciones revelan claramente la verdad sobre el corazón de Dios y su gran amor por nosotros. Dios nos ama muchísimo. Y saber eso debe llenar nuestro corazón de un gozo y una gratitud tremenda. Sabernos amados de una forma tan real y completa nos libera de todas las dificultades del mundo. Cada uno de nosotros padece dificultades, no estamos exentos de padecer dificultades, pero el sentirnos amados por Dios nos hace libres para vivir la vida que Dios desea, no para el libertinaje como el mundo lo entiende, sino que nos hace libres para vivir la vida que Dios desea que vivamos, dejando que Él nos guíe. Y sin duda debemos aceptar y enfrentar estos retos diarios, porque todos los tenemos, porque sabemos que Dios nunca nos dejará solos, y esa también es una esperanza gloriosa que nosotros tenemos. Contamos con su ayuda y podemos tener la confianza de su fidelidad y presencia en medio de cualquier situación. Y esta, como les decía, es una esperanza gloriosa, saber que tenemos la verdad a través de Jesucristo. Hoy en día son muchas las personas que no saben o no conocen la verdad. Muchas de ellas la buscan por mucho tiempo y no la alcanzan, pero en realidad la buscan erradamente. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de tergiversar cada vez más la verdad que Dios dejó establecida en su palabra. Incluso el mismo Satanás se viste de verdad, siendo que él en su totalidad es mentira. Según a los Corintios 11, la parte B del versículo 14, nos señala: porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Es por eso que hoy en día la gente no puede y muchas veces tampoco quiere conocer la verdad. Es tan necesaria para sus vidas. Pero conocer la verdad que Jesús nos da nos libera de muchas ataduras. Y esto es algo que las personas del mundo no tienen. Y como les decía, el concepto libertad es muy valorado quizá entre los seres humanos. Constantemente nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libre y a actuar como queremos. Hoy en día, cuando ustedes casi en cada marcha que puede haber en las ciudades, se escuchan estas palabras: no, queremos derecho a ser libres, a actuar como queramos. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que solo con Jesús podemos tener la verdadera libertad, esa que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Juan nos enseña lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo dice en el capítulo 8, el versículo 36. Entonces, si nosotros nos preguntáramos, ¿qué significa ser verdaderamente libres? ¿O de qué nos libera Jesús? Porque Jesús, hemos visto que es la verdad que nos libera, pero ¿de qué nos libera? Y vamos a ver en este punto 4 características de las cuales nos libera Jesús al tenerlo como verdad. En Cristo somos libres, en primer lugar, de la condenación y la culpa. Romanos 8, 1 y 2 nos enseña lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, nuestro pecado y nuestra condenación al morir en la cruz. En Isaías 53 podemos ver una descripción de lo que él sufrió y llevó por nosotros. El versículo 3 nos relata que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Entonces es gracias a su muerte y resurrección que nosotros somos limpios de todo pecado. Imagínense, solo tuvimos que aceptarlo. En él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo aquí en la tierra, pero también con la seguridad de la vida eterna. Entonces, en Cristo somos libres de la condenación y la culpa, porque él a través de su verdad nos libera. En segundo punto, en Cristo somos libres del pecado, del dominio del pecado. Colosenses 1, 3 y 14, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. La oscuridad o el pecado no tienen más poder sobre nosotros, y eso es solamente gracias a Jesús, a su obra de redención en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso en Cristo tenemos perdón total y la nueva vida en Él es una en la que su luz nos guía. Su luz está constantemente guiándonos. En tercer punto, en Jesucristo somos libres del miedo. Salmo 34, 4 enseña: busqué a Jehová y Él me oyó y libróme de todos mis temores. Dios anhela liberarnos de nuestros miedos y temores. Quizás en nuestro día a día pueden ser muchísimos, pero Dios no quiere que vivamos encadenados por ellos. Y esta es la bendición de que nosotros nos podamos gozar en el regalo de Jesús. Él murió por nosotros, pagó por todas nuestras culpas, y nosotros podemos ser libres de los temores. Por eso el rey David expresa que Jehová lo oyó y libróle de todos sus temores. En cuarto punto, en Jesucristo somos libres de la ira de Dios. Romanos 5:9 dice: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La Biblia habla del día de la ira de Dios. En ese día Dios juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra él. Sin embargo, él mismo proporcionó la solución para que nos libremos de su ira. Jesús. A través de él recibimos el perdón de nuestros pecados y el favor de Dios. Lamentablemente hoy en día, quienes no tengan a Jesús en sus corazones están bajo la ira de Dios. Pero Dios desea que cada ser humano reciba el perdón que Jesús ya pagó con su muerte en la cruz. Y gracias a él podamos gozar de esta salvación y del perdón. Entonces, en este segundo punto, que Jesús es la verdad, vimos 4 aspectos de la liberación que tenemos a través de esta verdad. Vimos que en Jesucristo somos libres de la condenación y la culpa en primer lugar, también del dominio del pecado, del miedo, en cuarto lugar, de la ira de Dios. Claramente hay muchos más aspectos de nuestro beneficio, pero estos son solo algunos. Por lo tanto, en este segundo punto podemos darnos cuenta que la verdad de Jesús nos libera de muchas situaciones en las que estaríamos si no hubiese existido su sacrificio. En tercer punto, Jesús en el versículo 6 del capítulo 14 se declara como la vida. En Jesús encontramos la verdadera vida, una con propósitos claros tanto para nuestros años sobre la tierra como para la eternidad. Hoy vemos que las personas en el mundo muchas veces no tienen un propósito claro para sus vidas, o si lo tienen es con una mirada muy terrenal, apuntando solo a las cosas materiales o solo a lo que en el mundo pueden encontrar. Una buena casa, el auto del año, o viajar por el mundo entero, conociendo diferentes partes y diferentes culturas, pero solamente para la satisfacción personal. Aunque quizá hay que destacar que ninguna de estas cosas a lo mejor sean malas. Todos queremos tener a lo mejor una buena casa o un auto que nos ayude a trasladarnos de mejor manera. Sin embargo, debemos decir que Dios no quiere que estas cosas nos quiten el centro de nuestro pensar y actuar en relación a lo eterno. El mundo piensa en lo material, en lo terrenal. Sin embargo, Dios quiere que con todo lo que podamos tener, estemos siempre pensando en lo eterno.
que es lo que muchas personas no hacen. Y ante estas situaciones el diablo intenta quitarnos la paz, la salud, la certeza de que nuestra vida cuenta para algo. El deseo del diablo es mantenernos siempre desanimados y separados de Dios. Primera de Pedro 5:8 nos señala: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Ese es su trabajo. En primer lugar, él siempre busca la fórmula para hacer caer a nosotros, a los hijos de Dios, en todas las cosas que a Dios no le agradan. Él quiere que nosotros estemos en constante pecado. Por eso, cuando nosotros pecamos, le damos permiso al diablo para que actúe en nuestra vida. Sin embargo, Jesús vino a la tierra para que podamos tener la vida abundante que Dios desea para nosotros. Así lo establece claramente el capítulo 10 de Juan. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Con su vida Jesús nos mostró cómo vivir, qué prioridades tener, cómo debemos actuar. Con su muerte y su resurrección, Jesús venció el poder de la muerte. Gracias a él tenemos acceso a la vida que el Padre había deseado para nosotros desde el principio. Una vida en amistad con Dios, disfrutando de su presencia por siempre. De ahí la importancia de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, que Él es el regalo de la salvación que Dios nos da. Y cuando le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador, abrimos las puertas a esa vida abundante que Dios nos quiere dar. Su Espíritu Santo nos llena con su fruto y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. En Cristo vivimos con esperanza. Está en nosotros escoger si aceptaremos vivir cada día con Él por la eternidad. Por lo tanto, en conclusión, hermanos, quisiera dejarle unas preguntas para que reflexionen. ¿Refleja tu vida que Cristo vive en ti? ¿Sientes la presencia de Dios a diario, el gozo y la esperanza de saber que Él está contigo en todo momento? ¿Buscas la dirección de Dios en oración cada día para que guíe tus decisiones? Si la respuesta a estas preguntas que cada uno reflexiona son afirmativas, amén, gloria a Dios, porque significa que entendemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y además vivimos conforme a lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Pero si las respuestas son negativas, aún está la oportunidad de transformarla en positiva. Jesús es el único camino para que el hombre pecador se reconcilie con Dios. Jesús es la verdad que nos libera de muchas ataduras de nuestro día a día. También es la vida nueva para poder gozar de la compañía eterna de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo, junto a Dios en la eternidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a reconocer la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.